Somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre los costos logísticos de distribución. Los integrantes son Albizu Martínez Metzli, Cruz Santamaría Yesenia, Delgado Martínez Lucía Daniela, Jaime Argüelles Guillermo Alejandro, Paniagua Garza Daniela Roxana, Vecina González Andrea, Portes Félix Jamie Guadalupe y Saleto Campos Silvia Melissa. 2.4 Control y registro de los costos logísticos de distribución. Suponiendo que Molinos Maseca de México S.A.D.C.B. cuenta, además, para la distribución de su producto, con una flotilla de 6 camionetas y 4 camiones tipo Tortón, atendidas por un chofer vendedor y un ayudante cargador, a los cuales se les paga un sueldo base de 100 pesos diarios al chofer y un 4% de comisión, y al ayudante 90 pesos diarios y un 2% de comisión. Se posee además de 3 almacenes estratégicos, en donde se guarda temporalmente la harina para su distribución. En estos almacenes se paga una renta mensual de 40,000 por cada uno, y sus costos fijos de operación 25,000 en cada uno. Las camionetas consumen en promedio 1 litro de gasolina cada 10 kilómetros y los camiones un promedio de 1 litro por cada 5 kilómetros. Y el mantenimiento mensual de todas asciende a un total de 60,000 pesos mensuales. El costo del litro de gasolina son 18 pesos y el porcentaje de depreciación anual es del 25%. Asimismo, se les asigna por operador viáticos por 200 pesos diarios para comida de ambos, trabajadores y a los foráneos y mayoristas, gastos menores por 200 pesos diarios. Determina los costos de distribución y el impacto que estos tendrían en los estados financieros mostrados en el caso anterior. Considere un precio de venta del producto de 2,000 al consumidor final y considere un 25 de impuestos sobre las pensiones de los trabajadores. Los datos generales sobre los costos de distribución son los números de sacos vendidos al mes, 30,000. El precio del saco puesto en puerta del cliente, 200. El precio del litro de gasolina, 18. Los sueldos del chofer son 100 pesos. La comisión es el 4%. El sueldo del ayudante son 90 pesos y la comisión es del 2%. Y la depreciación del equipo anual son 25%. Este es el cuadro de costos de distribución. Aquí están cada una de las rutas, que va de la ruta 1 a la ruta 9, del foráneo 1 al foráneo 4, del mayorista 1 al mayorista 4, de la miscelánea 1 a la miscelánea 3. El equipo de transporte solo hay dos tipos de transporte en este caso, que es la camioneta, que es una camioneta y un camión. En este caso son 6 camionetas y 4 camiones. Los kilómetros recorridos son lo que ha recorrido cada uno de nuestros transportes. El consumo de combustible. Bueno, aquí yo saqué el consumo de combustible con los kilómetros recorridos, ya que en el problema dice que en las camionetas, por cada kilómetro que recorren las camionetas consumen 1 litro de gasolina por cada 10 kilómetros que recorren. Entonces, aquí recorrieron 150. Para sacar su consumo de gasolina, las camionetas se van a dividir entre 10. De 110 entre 10 son 11, 180 entre 10 son 18, 120 entre 10 son 12, 130 entre 10 son 13 y 120 entre 10 son 12. En el camión, este se divide entre 5. ¿Por qué? Porque dice que los camiones consumen un promedio de 1 litro por cada 5 kilómetros. Entonces vamos a dividir 80 entre 5, 400 entre 5, 600 entre 5, 200 entre 5 y así con los camiones. El porcentaje de venta diario es el porcentaje de cada uno de los camiones. El importe de venta mensual
El importe de venta mensual es el total, que son los 6 millones, multiplicado por el número de sacos vendidos, que son los 30.000, por el precio en que lo vamos a vender, que es 6 millones. Ponemos el total y para sacar el importe mensual ponemos 6.000 entre el porcentaje de consumo de cada uno. Como ven, aquí están los 6 millones por el porcentaje de cada uno, que son 420. Y aquí se jala la formulita con todos. Y ya. El valor de transporte. Las camionetas son 300.000 y los camiones 1.000.000. Las depreciaciones diarias son del 25%. Son del 25%. Se pone la depreciación del transporte y la multiplicamos por el 25%. Y lo dividimos entre 365 días del año para que nos dé el total de la depreciación diaria. Multiplicamos lo que tenemos en el valor de transporte por el 25% y eso lo vamos a dividir entre 365 días. El consumo diario de combustible se multiplica el consumo que tuvimos de kilómetros por el precio de la gasolina, que son 18, que es esto por esto. Es esto por 18 pesos que fueron la gasolina y nos da esto. Los viáticos se le dan 200 a todos y los gastos menos solo son a los foráneos y mayoristas. El sueldo del chofer son 100 pesos diarios y el sueldo del ayudante son 90 pesos diarios. La comisión del chofer y del ayudante mensual. Es por él. Los impuestos es la suma de los sueldos más las comisiones y lo multiplicamos por el 25%, que nos da este resultado. Son los 360.000 por el porciento, es esto por este porciento y nos va a dar los resultados que tenemos aquí. La tabla de análisis de costos. De ingresos mensuales tenemos 6 millones. De sueldos son 1.900. ¿Por qué? Porque al chofer le pagamos 1.000 y al ayudante le pagamos 900. ¿Por qué? Porque son los 100 por 10 y los 900 por 10. Nos da un total de 1.900 y eso lo vamos a multiplicar por los 30 días que son los que trabajan. Las comisiones son los 6 millones por el 6% que nos dan 360.000. Los impuestos de sueldo son el 25% y eso es la suma de los sueldos, que son 57.000, más las comisiones, que son 360.000. La suma de esos dos lo multiplicamos por el 25% y nos da 104.250. La renta del almacén son 4.000. Lo multiplicamos por 3 porque tenemos 3 almacenes y nos da un resultado de 120.000. El costo fijo de operación del almacén son 25.000, pero como tenemos 3 almacenes, lo multiplicamos por 3 y nos da 75.000. El mantenimiento del equipo de reparto son 60.000. El combustible son 6.678 y lo multiplicamos por 30 porque son los 30
para tener los resultados al mes. La operación del equipo de reparto son 3.972 y lo multiplicamos por 30 para tener el resultado mensual. Los viáticos son 200 y lo multiplicamos por, son 2.000 y lo multiplicamos por 30 para tener los resultados mensuales. Y los gastos menores son 800 y lo multiplicamos por 30 que nos da un resultado de 24.000. De aquí se suman desde los sueldos hasta los gastos menores y nos da un resultado de 1.179.768.08 centavos. Los costos logísticos de distribución. Los fijos son la depreciación del equipo de reparto, que son 119.178.08. Los costos fijos de operación son 75.000. La renta de almacén son 120.000. Los sueldos son 57.000 y los impuestos de sueldo son 14.250. La suma de todos estos nos da un resultado de 385.428.08. Las variables son las comisiones, que son 330.000, los impuestos, que son 90.000, el combustible, que son 200.340, el mantenimiento de equipo de reparto, que son 60.000, los viáticos, que son 60.000, y los gastos menores, que son 24.000. La suma de todos estos nos da 794.340. Y el costo total de distribución sería de 1.179.768.08, ya que es la suma de los costos logísticos variables y los costos logísticos de distribución fijos. Pasamos a hacer la comparación de los costos antes de los costos logísticos y después de los costos logísticos de distribución. Como podemos ver, de ventas dice que unitarios son 187.08 y son 30.000 sacos. Multiplicamos el precio por los sacos y nos da un total de 5.612.265.60. Y después siguen los costos de venta de producción. El costo unitario son 116.92 y lo multiplicamos por los 30.000 sacos, que nos da un total de 3.507.666.67. De utilidad, la utilidad bruta es la resta de... Restamos a las ventas los costos de producción y nos da un total de 2.104.598.93. Estos de ventas, el gasto de ventas son 210.453.34 y los gastos de administración son 105.813, se suman y dan 310.266. Para tener la utilidad de operación tenemos que restarle a la utilidad bruta los gastos de operativas, que son 2.788.332.27. La utilidad de operación no tuvimos, entonces se pone igual el mismo impuesto, que es 1.788. En los impuestos son los 5 millones y lo multiplicamos por el 10%, esta es mi fórmula, que es el G10 por el 10%, y nos da un total de 561.226.256. A la utilidad de operación se le restan los impuestos y nos da la utilidad neta, que es 1.227.105.71. Como podemos ver, es una buena ganancia, pero vamos a pasar después de los costos de distribución para ver cuánta ganancia tendríamos. En ventas, vendemos nuestros sacos en 200 y son 30.000 sacos, lo que nos da un total de 6 millones.
Los costos de producción siguen siendo los mismos, son 116.92 por los 30.000, que nos da igual. Y la utilidad bruta se resta a lo de las ventas, le vamos a quitar lo de costos de producción. Nos da 2.492.333.33, que nos da diferente a la que tenemos acá. Los gastos operativos es la suma de los gastos de venta, los gastos de administración y los costos de distribución. Nos da un total de 1.496.034. Los gastos operativos se los restamos a la utilidad bruta y nos da un total de 996.298.59. De utilidad de operación no tuvimos nada, entonces en utilidad de operación se pone la misma cantidad que teníamos arriba. De impuestos es los 6 millones por el 10%, lo que nos da un total de 600.000. Y la utilidad neta después de los impuestos son la resta de la utilidad de operación menos los impuestos, y nos da un resultado de 396.298.58. Y ya.